¿Cuántos de ustedes, de los que están aquí, les gusta las películas? ¿Alguna película? No importa que sea de los 50, de los 60, de los 80 o de ahora. Saben que toda buena película, o muchas de las buenas películas, tienen una segunda parte. Algunas tienen una tercera o una cuarta. Hace poco sacaron otra de Indiana Jones. Yo no sé si es la quinta o la sexta, no sé por qué, cómo va, pero a muchos les gustan esas películas y seguro las han visto todas. No hace mucho también sacaron Avatar 2 para los que les gusta. También tenemos Rápido y Furioso, o como se llama acá en España, Todo Gas. Ya vamos como por la décima. Y si vamos a películas como Star Wars, no tiene límite, igual que las de Marvel y los superhéroes, no tienen límite, son todo un universo, como dicen ellos. Todos los que nos gustan ese tipo de películas, esperamos con ansias la siguiente parte. De la misma manera, nosotros hoy estamos entrando en la segunda parte del libro de Génesis. La primera película en Génesis es del capítulo 1 al 11. La segunda película es del capítulo 12 al 50. Son dos partes de esta película, viéndolo como la mayoría lo saben, estamos haciendo una serie panorámica, solo estamos viendo las verdades más importantes, las que conectan todo Génesis y toda la Biblia. En la primera película tuvo varios episodios. Pudimos ver a Dios como creador de todo, al Dios omnipotente, soberano, que hace todo como Él lo desea, que nos creó. Por lo tanto, vimos que no somos un accidente, hay una mente inteligente, que en este caso es la de Dios, que nos ha creado con un propósito. Vimos también en esa primera película cómo Dios nos diseñó y nos creó a su imagen, semejanza. Esto permite que nos relacionemos con Él, pero también permite o debe llevarnos a entender que tenemos que rendirle cuentas por nuestra vida, porque Él es el que nos la ha dado. Pero en esta película, Dios también da inicio a lo que hoy conocemos como la familia. Él crea al hombre y a la mujer, les une. Él es el que sabe cómo mejor funcionan las familias porque Él las creó. Pero también entre todo lo bueno que Dios había hecho, queda por allí pendiente un árbol, ¿verdad? El árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios le dijo a Adán y a Eva, aquí todo está perfecto, no tienes que pagar alquiler, no tienes que pagar hacienda, no tienes deuda de nada. Aquí no hay que preocuparse por terremotos ni nada. Pero el arbolito representaba darle la espalda a Dios, representaba lo que tú me has dado no es suficiente, yo quiero hacerlo a mi manera. Y ellos se comieron el fruto. Fue uno de los capítulos de los episodios tristes de la película. Y de allí pudimos ver las consecuencias de ese pecado, cómo Dios trata con eso. Pudimos ver que fueron expulsados del jardín, pudimos ver que luego está el primer asesinato, Caín mata a Abel. Luego ya de mucho tiempo vimos que el ser humano se había olvidado de Dios. Viene el famoso llamamiento de Noé. Vemos las consecuencias del pecado. Hubo un diluvio que acabó con la maldad del ser humano, pero también vemos la misericordia de Dios extendida en el arca. Continuamos, llegamos a la semana pasada, la conocida Torre de Babel, que nos estuvo explicando Edgar, donde otra vez esta gente ya no se acordaba de Dios, quería ser famosos, querían hacerse un nombre. Dios les había dicho que se esparcieran, que se multiplicaran, pero ellos se querían quedar allí en un solo lugar, otra vez desobedeciendo. Pero hasta ahora quiero que tengamos esto en mente, verdades generales de Génesis y de toda la Biblia. Dios creador, soberano, omnipresente, eterno, amoroso, justo. Eso lo vemos en la Biblia. La entrada del pecado, las consecuencias del pecado, cómo trata Dios con el pecado. Aquí en el capítulo 2, en la segunda parte de la película, vemos que entra en acción un plan
de cómo Dios va a seguir tratando con ese pecado, porque en Génesis 3:15, Él prometió que de la simiente de una mujer iba a venir a alguien que le iba a pisar a la serpiente y la iba a matar. Entendemos que esto tiene que ver con Jesucristo. Entendemos que tiene que ver con ese momento en que Dios proveería un libertador que iba a permitir que se reconstruyera lo que se rompió allí con Adán y Eva. Entonces, de esa manera, llegamos hasta el capítulo 12 de Génesis, donde yo lo he titulado Un Dios que toma la iniciativa. Y esto es el título, pero también va a ser básicamente la verdad central, tengámoslo en mente, porque es Dios el que toma la iniciativa en todo momento. Si Dios no da el primer paso, nosotros no podemos dar el segundo, el tercero y el cuarto paso. De manera que aunque la mayoría de los capítulos que vemos en Génesis a partir de ahora hablan de Abraham y de su fe, y ciertamente se quiere reforzar a Abraham y su fe, no nos podemos olvidar que el protagonista siempre es Dios, porque Él es el que toma la iniciativa, como vamos a ver ahora, en acercarse a Abraham. Entonces, comencemos explorando la historia de un hombre llamado Abraham, cuya vida marcó el comienzo de una increíble jornada de redención o de salvación. En Génesis 12 encontramos el llamado, la promesa de Dios a Abraham, un evento fundamental en la historia bíblica. Nos embarcaremos en un viaje para descubrir cómo la fe de Abraham nos inspira hoy, cómo la fe de Abraham nos sigue enseñando hoy. Y además veremos un poco de lo que es realmente la fe. Pero vamos a orar para que Dios nos dirija y nos enseñe. Padre, te damos gracias, Señor, por escucharnos, dejarnos alabarte por tu palabra, Señor, que es mucho más que un cuento, como algunos creen. Tu palabra, que es eterna como tú, Señor, que nos muestra tu camino, que nos salva, Padre, y te rogamos que seas tú el que nos sigas instruyendo en este día, hablando a cada uno de nosotros, a nuestras mentes, que permitas que podamos concentrarnos completamente en ti, Señor, y aprender lo que tú quisiste decir por medio de estas escrituras, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, acompáñenme los que tienen Biblia, los que no pueden encenderla, los que no pueden traerla la siguiente semana. Vamos a ir a Génesis. Génesis capítulo 12. Justamente, como les decía, donde empieza la parte 2 de esta película. Tengo el texto en pantalla también, sin embargo, les animo a que puedan ver ustedes mismos Biblias de dónde sale esto. Fíjense lo que ocurre. Dice, el Señor dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y aquí vemos, fíjense lo que ha ocurrido. Ya pasó la Torre de Babel, ha pasado tiempo, ya la gente está por allí en distintas naciones, en distintos pueblos, y Dios llega a Abraham. Y no quiero enredarlos mucho, pero quiero mencionárselos por si acaso alguien no lo tenía en mente, porque es importante. La Biblia tiene un montón de nombres. Hasta este capítulo hay un montón de nombres y eso no está ahí en vano. No es que a Dios les gusta confundirnos o darnos nombres para nuestros hijos ahí solamente. Hay un montón de cosas que están ocurriendo. Por ejemplo, cuando Noé se baja del barco, ¿cuántos hijos tenía? Sem, Can y Jafet, 3. De Sem es que viene la descendencia que llega hasta Abraham. Entonces, eso no está allí en vano. Dios quiere que veamos esa descendencia, esa simiente. Cuando nos encontramos con Noé, Noé se conecta genealógicamente con Seth, el hijo de Adán. Entonces, si usted ve esos nombres, es más, si usted llega a Mateo,
capítulo 1 y a Lucas capítulo 3, va a poder ver que hay una genealogía y esa genealogía lo que hacen es ir desde Adán hasta Noé, de Noé hasta Abraham, de Abraham por sus hijos los patriarcas, llegando hasta el rey David y del rey David a Cristo, para que veamos claramente cómo la promesa de Génesis 3:15 de la simiente se va cumpliendo y va allí toda la genealogía, porque Dios es un Dios de orden y no deja las cosas por allí en vano. Entonces, aquí nos encontramos con el descendiente de Sem, el hijo de Noé. Y el Señor le dice, deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Y con esto yo quiero resaltar como enseñanza central para este mensaje lo siguiente: Dios siempre toma la iniciativa y espera que respondamos con fe. Es Dios el que se adelanta, es Dios el que da el primer paso. No nos dice la Biblia que Abraham estaba buscando a Dios. No nos dice la Biblia que Abraham era en este caso como Noé, que a Noé se le dice que era el único hombre justo que se encontró en esa generación. Según los estudiosos, probablemente Abraham estaba como muchos otros que recordaba a Dios y tal vez seguía a otros dioses también. Abraham no tenía ningún mérito para que Dios le llamara. Es Dios el que da el primer paso. Abraham no le estaba buscando, es Dios el que le buscó. Y así cada uno de nosotros. Pensamos que estamos aquí por los azares de la vida. Y es Dios el que de alguna manera movió todas sus piezas para que hoy nosotros estuviéramos aquí, porque Él siempre da el primer paso. Entonces tengamos eso allí en cuenta como verdad central acá, pero veamos lo que podemos considerar, algunos llaman la promesa universal. Dios le hace una promesa, pero esa promesa va más allá de Abraham. Esa promesa se extiende a todas las naciones. Entonces, vemos que dice en Génesis 12:3, pueden verlo ahí en sus Biblias si lo desean. Bueno, vamos a leer el 2 para mencionarlo. Dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Ahora, fíjense lo que Dios está haciendo. Nos dice más adelante en el versículo 4 que cuando Abraham se marchó tenía 75 años. Abraham no tenía hijos y su mujer era estéril. Y el Señor se le aparece cuando tenía 75 años a decirle que él va a tener una descendencia numerosa. Pero ¿cómo es esto si yo no puedo ni tener hijos? ¿Qué? Entonces fíjense lo que el Señor empieza a hacer. Él no buscó a aquel de aquel tiempo que a lo mejor ya tenía 60 hijos y tierras. No, 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 no. El que no podía, el que humanamente era imposible que saliera una descendencia, ahí es donde el Señor empieza a trabajar. Ahora, yo quiero que veamos en el versículo 3, que lo tenemos allí, dice, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Entendemos por los siguientes libros que el Señor estaba levantando una nación. Era la nación de Israel que actualmente existe. El Señor estaba levantando un pueblo que tenía que representarle. Pero pareciera en la manera en la que esto está escrito, cuando dice todas las familias de la tierra, que hay algo más allá. Pareciera que hay algo más allá. ¿Qué será? Entonces, yo quiero que veamos que esta promesa anticipa la futura bendición a través de Cristo, quien traería redención o salvación a toda la humanidad. Fíjense, ¿de dónde sacamos esto? Los que estuvieron con nosotros desde hace por lo menos un año estuvimos estudiando la carta a los romanos y hablamos de esto. Pero en otras oportunidades en la Biblia, el apóstol Pablo, y algunos lo recuerdan y los que no lo sabían, pues bueno, para que tengan la información, el apóstol Pablo tuvo que lidiar con algunas personas en su momento que pensaban que no era suficiente la fe. No era suficiente solo la fe en Cristo para ser salvo. Había otras cosas que hacer. Había que cumplir la ley, había que cumplir ciertas cosas. Estos eran los judíos que pensaban esto. Cuando Cristo vino, se dejó claro que el único que nos podía acercar a Dios era Él por medio de la fe.
Así que en la carta a los Gálatas, por ejemplo, Dios está tratando con una iglesia que había empezado bien, que le dice, mira, pero ustedes empezaron por la fe, ¿cómo es que ahora se están desviando? Incluso le dice, pero ¿quién los ha hechizado a ustedes? ¿Quién los ha encantado a ustedes? A que habiendo empezado en el espíritu, quieren terminar entonces en la carne. Y tratando con este asunto, Pablo nos va a decir unas palabras que yo quiero que prestemos atención y que tomemos en cuenta lo que acabo de decir. La bendición a todas las familias de la tierra parece que es algo más allá y ciertamente es así. Fíjense lo que dice Gálatas. Diciéndole entre varias cosas, el apóstol Pablo le dice esto a la iglesia. Por lo tanto, sepan que los verdaderos hijos de Abraham son aquellos que viven por la fe. Porque había judíos que pensaban que por ser judíos, descendientes de sangre de Abraham y de todos ellos, tenían el cielo ganado. Y no era así. Él les dice, es por la fe, no es por lo que ustedes están haciendo. ¿Ok? Entonces dice, en efecto, la escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, o sea, extendería la posibilidad de que las naciones pudieran ser salvas, Dios había previsto eso y que sería por la fe, anunció de antemano el evangelio a Abraham. Ahora, ¿cómo es esto que se le anunció el evangelio a Abraham? Porque no sé si ustedes lo han visto, la mayoría pensamos que el evangelio empieza en Cristo. Ahí en los evangelios, en el Nuevo Testamento, ¿cómo se le anuncia el evangelio a Abraham? ¿En qué palabras, con qué frase Dios anuncia el evangelio a Abraham? Fíjense lo que dice el resto del versículo. Le anunció de antemano el evangelio a Abraham, por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Esto está escrito por lo menos unos 2000 años después o 1000 y pico de años después de Abraham. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está relacionando en este caso que parte de esa promesa de bendecir a todas las naciones era el evangelio. Obviamente Abraham hasta ese momento no había visto toda la revelación completa. Había visto como una buena escena de una gran película y había quedado hasta allí. Él creía lo que se le reveló hasta ese momento. Pero nosotros hoy podemos ver cómo cuando Dios está llamando aquí a Abraham, Génesis capítulo 12, y le dice, por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra, apuntaba a Cristo. Hermano, esto es un panorama completo que debería de afectar nuestra fe. Nuestra fe es milenial, por decirlo así, no de los millennials, sino que tienen milenios poniéndose en práctica. No es algo que empezó hace unos pocos años. El Señor tenía un plan desde el principio y lo está llevando a cabo. Es como que, por decirlo de alguna manera, Dios le puso un chaleco salvavidas a Abraham y fue enlazando chalecos. Pasó uno a Isaac, a Jacob, a sus hijos y fue hasta que llega el último chaleco, que es Cristo. Cristo es el verdadero salvavidas, pero sigue enlazado con todos los chalecos que fueron revelados por todo el Antiguo Testamento. ¿Se entiende eso? Entonces, el evangelio, el plan de Dios está en funcionamiento. Él está comprometido, a pesar de nuestro pecado, con extender salvación a cada uno de nosotros en todos los tiempos que ha habido, de una o de otra manera. Entonces, teniendo eso en mente, para que fíjense que una de las razones por las que estamos haciendo esta serie es precisamente que podamos ver la Biblia como una sola. A veces ni siquiera leemos el Antiguo Testamento. No lo conocemos. Decimos, no, eso es el antiguo pacto, eso no tiene que ver con nosotros. Eso es de los judíos, eso es... No. Todo esto está relacionado con nosotros. Entonces, y aquí tenemos una promesa universal, una bendición para todas las naciones. Lo que nos queda ver es la fe de Abraham, obediencia y confianza en la promesa. ¿Cuál es la respuesta de Abraham a esto que el Señor le está diciendo? Veámosla. La respuesta de Abraham a la llamada de Dios demuestra una obediencia radical. ¿Qué dice Génesis 12:4, justo después del versículo 3? Abraham partió
tal como el Señor se lo había ordenado. Tenemos que ponernos en los pies de Abraham o en las sandalias en ese momento de Abraham. El Señor le está diciendo, deja tu tierra, deja tu familia, ¿ok? Deja todo lo que para ti es cómodo y vete a una tierra que te mostraré. No fue que le dijo, no, mira, vete de aquí a Portugal, a Estados Unidos, o vente para Tenerife. No, vete a la tierra que te mostraré. Requería fe para dar este paso y el texto nos dice claramente que Abraham, como diríamos nosotros, tomó todas sus cosas, todos sus peroles, todas sus cosas y con su familia y se fue. Ahora, Abraham tenía 75 años. Vemos más adelante que Abraham estuvo aún dispuesto a sacrificar a su propio hijo. Pero acuérdense, yo vengo comentando que la enseñanza central, Dios da el primer paso, pero Él espera que nosotros respondamos con fe. Dios da el primer paso y le dice a Abraham, vale, haré esto, es una promesa. ¿Qué espera Dios que haga Abraham? Que responda con fe, que crea lo que Él está diciendo. Eso fue lo que hizo Abraham y salió. Pero esto nos debe llevar a evaluar algo. Este puntito que está aquí, la verdadera fe. ¿Qué es una verdadera fe? Piensen un poco en eso. ¿Qué es realmente tener fe? Porque muchos de nosotros podemos tener muchas cosas en la cabeza, ¿vale? Piense que la fe desde este punto de vista es creer lo que Dios ha revelado. Vamos a leer Génesis 15:6. Esto es un texto que vamos a estudiar en profundidad la semana que viene. Pero yo quiero que veamos un poco de esto para que podamos ver la relación entre el llamado de Dios y la fe que nosotros debemos tener. Hermanos, porque Dios nos llama a todos y Él espera que todos respondamos con fe de una o de otra manera. Con fe en primera instancia para venir a Cristo, pero luego con fe en cada uno de los días de nuestra vida después de conocer a Cristo. Pero fíjense algo, si nosotros leemos todos los capítulos, sabemos que Abraham no fue perfecto. Más adelante, Abraham mintió. Luego tuvo hijos con quien no tenía que tener hijos. Abraham también se resbaló. Tuvo fallas de vez en cuando. Pero sabe, Abraham mintió, pero no se quedó en la mentira. Abraham cometió fallas, pero no se quedó en esa falla. Él siguió confiando en el Señor y avanzando. Y se le conoce como el padre de la fe, aunque tuvo fallas. Eso debe animarnos por un lado, porque Dios no está esperando necesariamente perfección de cada uno de nosotros, pero sí espera una confianza que nos lleva a obediencia, una fe que nos lleva a andar en confianza y en obediencia. Fíjense, más adelante, Dios se vuelve a presentar a Abraham. Y ahí es cuando realmente Dios hace un pacto con él. Y lo conocemos como el pacto abrahámico. Dios le dice que él todavía no ha tenido hijos. Abraham, más de 20 años pasaron hasta que por fin tuvo el hijo. O sea que no solo no los tuvo a los 75 años, los tuvo casi a los 100. Para que quedara claro que era Dios el que estaba haciendo el milagro. En medio de él y en medio de su mujer Sara, que también tenía esa edad. ¿Vale? Entonces, Abraham le dice, no, mira, porque era una costumbre en aquel momento, mira, vamos a tener, mi descendencia va a ser por mi criado. Mi criado tiene hijo, él va, y el Señor le dice, no, 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 es tu hijo el que va a ser esa nación que yo te he prometido. Entonces, en el versículo 6, después de que Dios le dice todo esto, dice, Abraham creyó al Señor y el Señor le conoció a él como justo. El Señor le tomó esto como justicia. O sea, al Señor le agradó lo que el Señor estaba haciendo. Hasta este punto, lo que Abraham estaba haciendo. Hasta este punto, Abraham como tal no estaba haciendo nada realmente. O sea, no salió a acumular obras para que Dios lo viera justo, por ejemplo. Abraham creyó al Señor. El Señor le dijo, mira, la promesa es por medio de ti. Y él creyó eso. Y eso le agradó al Señor y el Señor lo vio como justo. Desde ese punto de vista. Entonces, ¿qué es la fe? Ven cómo la fe tiene más
que ver con el creer en Dios y confiar en lo que su palabra ha revelado más que en lo que hacemos. Porque muchas personas, hasta las que no creen en Dios, pueden hacer cosas buenas. Pueden hacer obras mejores que aún hasta las de nosotros. Pero eso no necesariamente viene producto de una fe que salve. Pero cuando nosotros creemos, en este caso Abraham creyó lo que Dios le había revelado hasta ese momento. Y a Dios le agradó esto. Yo avanzando, Abraham tuvo un proceso que vemos en Génesis en el que Dios fue perfeccionando su fe. Entonces yo quiero que veamos, hermanos, antes de pasar a las reflexiones acá, cómo la fe tiene que ver con el que tú creas lo que dice aquí. Muchas personas, incluso creyentes, que piensan que la fe es declarar cosas, que piensan que la fe son las sanidades, que piensan que la fe es levantar muertos. Confunden las palabras que no son más que palabras, en este caso del idioma español nuestro, con fe. Y la fe no tiene nada que ver con eso. La fe es que si Dios te dice que Él te va a proveer para todas tus necesidades, tú no te afanas ni caes en ansiedad pensando en qué vas a comer mañana. Porque Dios te dice que Él te va a proveer. La fe es que la Biblia dice que Jesús es el único camino para llegar al Padre. Así que no debemos estar buscando otros caminos. Creemos lo que Dios nos ha revelado. Dios le dijo a Abraham, deja todo lo que tienes, vete a la tierra que te mostraré. Cogió sus cosas y se fue. Tuvo fallas, pasó mucho tiempo, pero él fue avanzando en su fe y le creyó a Dios. Eso es la verdadera fe. Tenemos que tener eso en cuenta, recordando que es Dios el que da el primer paso y Él espera que nosotros obedezcamos. Y esto es importante que lo captemos en este punto, porque este hilo recorre toda la Biblia. Hermanos, este hilo lleva hasta Cristo, quien es el cumplimiento como tal de la promesa. Pero este hilo aquí, miles de años antes, llega hasta el Apocalipsis. Porque en el Apocalipsis, Dios dice que habrá gente de toda lengua, de toda tribu y de toda nación que estará alabando al Cordero en su trono por toda la eternidad. ¿De dónde salieron esas tribus, esas gentes, todo eso? Son los herederos de la promesa, los que han recibido la bendición de todas las naciones por la fe, la bendición del Evangelio. Nosotros estamos representados acá. Nosotros somos herederos de esa promesa que Dios hizo con Abraham y es por la fe. Creo que la mayoría de nosotros no tiene descendiente judío, o sea, a lo mejor alguno, pero podemos decir que somos hijos de Abraham por la fe, como dice la Escritura. Entonces, fíjense cómo este tema abarca toda la Biblia, hermanos, y mientras nosotros más conocemos esto y más conocemos a Dios, esto debería fortalecer nuestra fe. Esto debería cambiar la manera en la que cada uno de nosotros vivimos y vemos la Biblia, porque somos parte de un plan muchísimo más grande que nosotros. Y el Señor nos permite ser parte de él. Así que, al igual que Abraham, debemos confiar en las promesas de Dios, incluyendo la promesa de salvación a través de Cristo. Yo no sé si hay alguien aquí que todavía no ha entregado su vida a Cristo. Yo quiero decirte que la fe no es decir, crecí, yo creo, luego vivir como te da la gana. Porque esa era la fe que muchos de nosotros teníamos antes. Una fe de domingo, una fe de Semana Santa, una fe de cuando las cosas me van mal. No, 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 no. Si tú dices que crees, pero tu vida no está avanzando conforme a lo que tú has creído, tú no crees, no te engañes. Entonces hay que venir a Cristo a su manera. Esa promesa conectó con Jesús. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio son buenas noticias, pero esa buena noticia viene acompañado de una mala noticia. La mala noticia es que Romanos nos dice, por ejemplo, entre varios textos, que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. No podemos hacer nada para acercarnos. Entonces, Dios provee a Cristo
para que podamos acercarnos y reconciliarnos nuevamente con Él hacia un camino que se había roto en el jardín del Edén. ¿Qué debemos hacer? Reconocer nuestros pecados, nuestras maldades y creer, como hizo Abraham, lo que Dios revela en los evangelios, que debemos venir con arrepentimiento y con fe a Cristo y creer en lo que Él ha hecho en la cruz y que ha pagado el precio de nuestro castigo, que fue resucitado y que ahora está con Dios allí a la derecha intercediendo por cada uno de nosotros. Y si usted ha creído y se muere hoy, usted va a estar mejor porque se va con el Señor. ¿Eso es lo que dice la Escritura o lo estoy inventando yo? Entonces hay que creerlo, no es porque yo lo estoy diciendo, es lo que dice la Biblia. Esa es la fe, creemos lo que Dios ha revelado en su palabra. Así que yo quiero animarle a cualquiera que esté aquí, que no se haya comprometido realmente con eso, que pueda hablar desde ahí, desde donde está con Dios, pedirle perdón y decirle que quiere creer en Cristo. Pero tenga en mente que no es hasta aquí. Si usted le entrega su vida a Cristo, eso es literal. Le entregó su vida, ya no es suya. Ya no son sus metas, ya no son sus planes, ya no son sus hobbies, ya no es su dinero, ya no son sus bienes materiales, ya no es solo su familia. Es de Él. Y Él es el que tiene que administrarla, cuidarla y guiarla. Confiemos entonces en primera instancia en esta promesa y vivamos de acuerdo a ella. Pero también nuestra fe en Dios debe reflejarse en una obediencia radical a su llamado. El llamado de Abraham fue particular. Dios vino, lo escogió, le llamó y le dijo que hiciera ciertas cosas. Pero cada uno de nosotros hemos sido llamados a algo. Por un lado hemos sido llamados a creer en Cristo, pero por otro lado hemos sido llamados a vivir como Cristo, a avanzar en nuestra santificación. Pero a la vez, cada uno de nosotros tenemos dones, talentos, nacionalidades, fuerza, familia, cosas que tenemos que son parte del llamado que Dios nos ha dado y tenemos que cumplir ese llamado ahí donde estamos, en el trabajo, en el instituto, en la casa, todo lo que tenemos, Dios lo ha preparado para que cumplamos su llamado. Para Dios no hay accidentes, hermano. Usted piensa que tuvo un accidente, que algo salió mal, que esto, el trabajo, los estudios, a Dios no se le ha escapado nada, pero es que se nos va la vida intentando resolver las cosas como nosotros queremos y no vemos para arriba, no le pedimos a Dios la solución y no le pedimos consejo a los demás. Nos metemos en tanto rollo por no pedir consejo, por no buscar la ayuda del Señor. Dios no se equivoca. Tal cual como lo peor que ocurrió en cierta manera fue ese momento en que Cristo estaba siendo clavado en una cruz. Y aún Dios dispuso esa situación por amor por nosotros, porque no había otra manera de que pudiéramos acercarnos a Él. Por último, recordemos que a través de la fe en Cristo somos herederos nuevamente de las promesas de Abraham y participamos de esa bendición prometida. Hermano, esta promesa tiene un alcance, muchas cosas. Hay muchas cosas que Dios nos promete en la Biblia o que nos dice que confiemos. Jesús dijo, por ejemplo, Mateo 28, que hagamos ¿qué? Discípulos, todas las naciones. Y nosotros no estamos haciendo discípulos, estamos rehusando el llamado directo que Dios nos ha hecho. Pero más adelante Cristo dice, y estaré con ustedes hasta el fin del mundo. No estamos solos, Él está con nosotros. Pero también nos acompaña en la enfermedad, en el duelo, en la escasez, en los problemas, en las cosas cuando el mundo parece que se está desmoronando. Dios está allí. No hay gobierno que tome alguna decisión por encima de los planes de Dios. Dios permite cosas, deja cosas o cambia cosas. Él pone reyes, quita reyes, pone gobierno, quita gobierno. Nos ha sacado a muchos de nosotros de nuestros países. Eso no fue un accidente. Nosotros estamos donde Dios quería que estuviéramos hoy, en el 2023. Y si no creemos esas cosas,
en la soberanía del Señor, se nos pasa la vida buscando cómo sobrevivo, qué hago ahora. No tienes que sobrevivir, tienes que buscar la voluntad de Dios ahí donde tú estás y donde yo estoy, porque se nos escapa los días. Saben, yo hace un par de años tenía pelo, ya no tengo. Puedo mostrar la foto aunque no lo crean, el tiempo pasa, increíble. Tenemos que aprovecharlo. Entonces, reflexionemos en estas últimas cosas. Dejemos ese pensamiento religioso dominguero. Quiero decir con esto, la fe verdadera abarca los 24 días, los 24 horas, los 365 días al año. Y muchos de nosotros crecimos pensando en que lo religioso era para la iglesia y lo demás yo lo hago como yo quiera y como a mí me apetezca. Eso no es la verdadera fe, eso no es el evangelio. Entendamos que le representamos y Él está con nosotros en todo lugar. Pero además, hermanos, confiemos en todo lo que el Señor nos ha revelado. Mira, lo que este mundo nos ofrece es temporal. Y se nos va la vida muchas veces detrás de estas cosas. Pero nosotros estamos viendo ahorita un plan que empezó hace por lo menos 4000 años y seguirá hasta que Cristo venga, que lo podemos conocer, que por su gracia podemos ser parte. Esto es mucho más grande que cualquier logro que tú quieras tener en este mundo, que cualquier título, que cualquier motivación. No hay like en la red social que valga más que lo que el Señor nos da en Cristo. Así que les animo y me animo a que esto afecte nuestra vida, nuestra manera de vivir a la luz de lo eterno, entendiendo que Dios sigue obrando, que Dios tiene un propósito grande y Él permite que nosotros vayamos a ese propósito. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, que tú nos muestras, Señor, claramente las cosas, aunque a veces no las queremos ver, Dios. Nuestra propia carne nos engaña, Señor, y a veces andamos sin discernimiento, dirección, pensando que creemos en ti, Señor, pero en verdad no estamos buscando las soluciones y las guías en ti. Ayúdanos, perdónanos, límpianos, Señor, y permítenos tener una verdadera fe, Señor, que entendemos por lo que dice tu palabra, que no se trata de vivir perfectamente, pero sí confiar completamente en lo que tú nos revelas en tu palabra. Te ruego porque si hay alguien acá que todavía no te ha conocido, tú puedas tocar su corazón, su mente, para que se rinda delante de ti, salga de la mano contigo hoy. Pero también te ruego por los que ya somos creyentes, porque a lo mejor nos hemos enfriado, porque a lo mejor nos hemos apartado, porque sin querer hemos perdido el rumbo y estamos fríos, Señor. Tú estás allí siempre dando el primer paso, siempre esperándonos para regresar y para cumplir aquello que tú tienes con nuestras vidas. Ayúdanos a andar en tu voluntad, por tus caminos. Llévanos con bien a nuestros hogares y no permitas que esta, tu palabra y todo lo demás que vemos se nos olvide, Señor. La tengamos fresca allí en nuestra mente para obedecerte cada día, para representarte cada día y para seguir llevando este mensaje de bendición a todas las naciones. Edifica tu iglesia acá en Adeje, en Tenerife. Sigue llevándonos. Te ruego por todos los que están aquí, por todas las situaciones por las que estén pasando, para que tú les ayudes, les cuides, les bendigas, les proveas, Señor. Les lleves con bien hasta sus hogares y con mucha fe y ánimo a pesar de las adversidades, que podamos realmente seguir creciendo en ti. Gracias por tu palabra que nos alimenta, que nos anima. Y gracias porque tenemos la certeza y la seguridad de que tú nos estás escuchando ahora. Tú estás acá con nosotros, que tu palabra lo dice así. Gracias, en nombre de Jesús. Dios les bendiga. Vamos con